Bienvenidos a la unidad 6 de libros históricos y poéticos. En esta unidad vamos a tratar sobre una introducción general a los libros sapienciales y a la poesía hebrea. Y dentro de estos cuerpos de libros vamos a mirar particularmente el libro de Job. Lo primero que tenemos que decir es que la poesía hebrea es algo muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento, aun aquellos que en nuestras Biblias no aparecen en clave poética, son poesía. Buena parte de los libros proféticos también están escritos en clave poética. Pero se destacan de manera especial libros como el libro de los Salmos, ¿no es cierto? Y buena parte de los libros sapienciales que usan las formas poéticas. La poesía hebrea es una poesía conceptual, ¿cierto? Nosotros en castellano estamos acostumbrados a una poesía rítmica, ¿no es cierto? Una poesía donde nos suenan los sonidos, ¿no? Y la rima, a eso le llamamos la rima de sonidos. En la poesía hebrea no es tan importante la rima de sonidos como la rima de ideas, ¿no? Y la poesía hebrea en general se maneja en versos de 2 términos o de 3, donde el primer término nos plantea una idea y el segundo hace algo con esa primera idea, o la completa, ¿no es cierto?, o la contradice, o la amplía. Y así trabaja la poesía hebrea. Por eso la poesía hebrea puede ser traducida a casi cualquier idioma del mundo sin perder su sentido, porque no se basa en un juego de sonidos. Dicen los traductores que la poesía es la literatura más difícil de traducir, porque al traducirla pierde su sentido en el idioma en el que es recibida. En cambio, en la poesía hebrea no pasa eso, por eso leemos poesía hebrea en castellano, por ejemplo los Salmos, y nos conmueve, nos comunica, la entendemos y nos habla profundamente al corazón. También la sabiduría, que es toda una corriente teológica en el Antiguo Testamento, está escrita en clave poética. Entonces, cuando hablamos de libros sapienciales y poéticos, tenemos que recordar que los sapienciales también son poéticos. Ahí, justamente a partir de la rima de ideas, el sabio quiere proponernos propuestas inteligentes, desafiantes, que nos ayudan a pensar y a pensar más profundamente. Si el sabio quiere algo, es que dejemos de ser simples, de ser tontos, de ser superficiales. Entonces la sabiduría se va a proponer de que el pensamiento de los creyentes sea profundo y tratar de comprender más allá de lo cotidiano, de lo simple, de lo común, los propósitos profundos de Dios. La sabiduría es una tradición teológica y espiritual de la Biblia que se propone que todos aprendamos a vivir. Sabiduría no es en Israel o en el Antiguo Testamento, quizás como en nuestra época moderna, la idea de aquel que sabe mucho, que conoce mucho sobre un tema y que decimos, ese es sabio. En el Antiguo Testamento, sabio es el que aprende ciertas ideas, pero inmediatamente las aplica a la vida práctica y concreta. La sabiduría en Israel es el arte de vivir. Y entonces cuando leamos los Proverbios, o leamos Eclesiastés, o leamos Job, o otros textos sapienciales del Antiguo Testamento, va a surgir siempre esta preocupación. Lo más importante es que incorporemos este principio, este proverbio, esta verdad, para aplicarlo a la vida práctica. ¿Y por qué esto? Porque el sabio está convencido de que Dios, el Creador, ha creado todo el cosmos, todo el mundo, el cielo y la tierra, y ha marcado en ella su carácter. Entonces, cuando aplicamos los principios de Dios en la vida cotidiana y aprendemos a vivir, la vida nos premia, la vida nos bendice. Entonces, aquel que es sabio y actúa en sabiduría recibe recompensa de Dios, pero mediada o a través de las cosas que Dios ha creado y en las que ha dejado grabado su forma de ser. El carácter de Dios
está en todo lo creado. Y si yo actúo correctamente frente a eso que Dios ha creado, eso que Dios ha creado me premia. Y si actúo mal, si me equivoco, si me alejo de los preceptos de Dios, es la misma creación, el mismo orden divino el que se va a ocupar de castigarme. Si recuerdan, cuando hablamos en las clases anteriores de la teología deuteronomista, de la obra del deuteronomista, donde decíamos que el deuteronomista había recuperado el principio de Deuteronomio de obediencia, bendición, desobediencia, castigo, vamos a poder comprender que los sabios o la tradición de sabiduría le da un giro a este concepto deuteronomista, lo conserva, pero lo enriquece, al pensar que no necesariamente es Dios el que viene y castiga o el que viene y premia, sino un Dios que ha sido tan sabio de crear todas las cosas con un orden tal que si respetamos el orden, ese orden nos premia, si lo rompemos, ese orden nos castiga. Y dentro de la literatura sapiencial destaca un libro extraordinario que es el libro de Job. Paradójicamente, este libro es el que trata de mostrar los límites de este pensamiento. En la mirada deuteronomista y en la mirada de los sabios sobre el pensamiento deuteronomista anidaba un posible peligro, el peligro de absolutizar esta idea, de hacerla la única explicación del mundo. Y entonces, cuando veíamos una persona pasando por problemas, por dificultades, tendíamos a pensar que esta persona era un pecador, porque justamente si la realidad lo estaba castigando, era porque se había equivocado. El libro de Job viene a mostrar que nunca hay que quedar atrapado en un esquema y que necesitamos siempre conocer al Dios que está detrás de la teología, o detrás de la doctrina, o detrás del pensamiento religioso, porque ese es el conocimiento verdadero. Y entonces Job va a discutir esta teología habitual, conocida en su época, y va a mostrar la riqueza que tiene la Biblia, ¿no es cierto? Que nos plantea un esquema, una verdad, un principio, pero luego nos pide que seamos profundos en entenderla y en ponerla en práctica. Job quiere que demos un paso más allá y que comprendamos que el justo, el que sigue a Dios, el que ama a Dios, puede sufrir, puede pasar por pruebas, y eso no significa que sea un pecador o alguien que ha desobedecido a Dios, porque la revelación, la inspiración de Dios, quiere que lleguemos a un pensamiento más profundo de cuál es nuestra relación con Dios, y que Dios, el Dios de las bendiciones, el Dios del pacto, es mucho más que simplemente alguien que vive recompensando a las personas, premiando y castigando, sino alguien que merece ser conocido en su verdadero carácter de Dios de misericordia, de gracia, de perdón, de nuevas oportunidades. Entonces el libro nos hace un aporte muy importante para avanzar hacia la revelación posterior, ¿no es cierto?, en el resto del Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento. Ese punto de llegada va a ser este Jesús que va a anunciar el reino y que nos va a decir que vale la pena sufrir por este reino, ¿no es cierto?, y que los justos, aquellos que quieren seguir a Dios, justamente por eso quizás tengan que sufrir. Tenemos entre manos una unidad apasionante, con una vasta literatura que seguramente va a enriquecer nuestras vidas y nuestro conocimiento de Dios.